cordial bienvenida a la maestra Lucelena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a este congreso, el Congreso de la Ciudad de México, la casa de todas y todos. Doy también la bienvenida a todos aquellos que están presentes y también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales del Congreso de esta ciudad, para saber y los que están interesados en las condiciones en que se encuentran las finanzas públicas y economía en general de la ciudad al cierre del quinto año de gobierno. Hoy nos encontramos aquí para expresar nuestra visión sobre el informe que presentó por motivo de la glosa del quinto informe de gobierno y que hemos revisado a conciencia nuestro grupo parlamentario. Es de subrayar el resumen de su informe y resaltando lo que desde la óptica particular de esa secretaría son logros evidentes en diversas materias. Creo que calificar como logro evidente que en la Ciudad de México la seguridad está garantizada no es propio de la realidad que vivimos en esta ciudad. Lo digo con mucho respeto, solo habría que preguntar a las más de 42 mujeres asesinadas en esta ciudad entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2023. Siento que entre 2022 y 2023, de las mujeres que ya no están con nosotros, 10 de ellas ya habían alertado sobre sus perpetradores y aún así hoy ya no están con nosotros. También me llamó la atención la celebración de 2 nuevas universidades, cuando existen dudas sobre los objetivos y metas que se alcanzarán entre el número de alumnos por matrícula, el número de egresados y aún más el número de los titulados. Esto sin mencionar la validez oficial de los estudios que ofrecen ambas instituciones. Y para pronta referencia, le menciono que seguimos esperando me respondan las autoridades la tasa de titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque al día de hoy, y es que a más de un año, no me han tenido a bien responder ese dato la autoridad correspondiente. Secretaria, entrando en materia, al analizar de manera más puntual la información, debemos señalar que efectivamente de 2022 y 2023 han sido particularmente importantes para la recuperación de las finanzas públicas en el mundo. Pero lamentablemente, en cuanto a la relación con el Poder Federal, esta ciudad sigue dependiendo para sus finanzas de los ingresos federales, pues el promedio de esa relación porcentual en los últimos 3 años es de 51.2% a favor de los ingresos federales. De hecho, durante toda la gestión del gobierno de 2019 a 2022, registramos ingresos federales superiores a los locales y no se ve que 2023 vaya a ser diferente. Más allá de la inversión extranjera directa, que en el caso de la Ciudad de México también está ligada al plano nacional, dada la seguridad jurídica que se ofrece en este país a los inversionistas extranjeros. Esto es importante porque refleja la capacidad de generar aceleración económica que hay en la ciudad y, a pesar de ser la capital de la República y de tener los logros evidentes que se indican en el informe, seguimos siendo dependientes de la Federación en más del 50% para este 2023. Aquí es donde recordamos y extrañamos los fondos federales, desaparecidos por la Administración Federal actual. Fondos como el Fondo de Capitalidad, el apoyo a la infraestructura social, los fondos regionales, el Fondo Metropolitano y otros conceptos que han caído sustancialmente en detrimento de las y los capitalinos, sin que nadie alce la voz en el gobierno local. Seguramente su evaluación sobre las finanzas públicas de la ciudad es positiva, pero sería más aún si contáramos con recursos que ya le pertenecían por ley año con año a las y los
los capitalinos y se les fue cancelando desde el ámbito federal. Ahora bien, en el PRI no consideramos, lo digo con mucho respeto, que hablar de una inflación de 4.6% sea motivo de celebración. Y es que eso parece cuando se indica que la inflación general anual es la más baja desde febrero de 2021 y que las familias muestran un poder de compra continuo de productos básicos, cuando según los precios al consumir que presenta Profeco, de la primera quincena de junio de 2022 a la quincena de junio de 2023, las galletas crecen 64.2% en su precio, el bolillo por pieza de 1.77 a 2.02 pesos, lo que significa un crecimiento de 18.4%, y así otros ejemplos como el pan de caja, que creció en este periodo en un 13.5%. Estimada secretaria, desde la perspectiva del PRI, el ingreso en hogares es el resultado de una política subsidiaria que favorece temporalmente la necesidad, pero no combate ni aniquila la pobreza, solo la maquilla. Eso es administrar subsidiando la necesidad y no innovar en política pública para progresivamente eliminar paulatinamente la pobreza. En cuanto a ingresos, quiero comentarles que diputadas y diputados de este Congreso hemos venido alertando sobre el tema de la subestimación de los ingresos que perciben las arcas de la ciudad año con año. Desde 2019 y hasta 2022, con excepción de 2020, se han percibido recursos más allá de lo programado a pesar de la pandemia. Según las cuentas públicas correspondientes, en 2019 se recaudaron más de 9.400 millones, esto equivale a un 4%. En 2021, más de 14.600 millones, que son 2.7%. Y en 2022, más de 8.800 millones de pesos, que esto equivale a 3.8%. Estos números dan cuenta de una falta de planeación en la capacidad de ingresos, que es evidente, y que optimizarla permitiría tener una mejor administración y rendimiento que podría aplicarse a esos recursos, porque se canalizarían como recursos programados y no como recursos excedentes, con lo que se aprovecharían mejor las áreas que requieren inversión inmediata, como las estancias infantiles, o una política más consolidada, como lo son las escuelas de tiempo completo. Con la tendencia de recursos adicionales recaudados, seguramente tendremos más de 15 millones de pesos más que lo proyectado en ingresos para este 2023. Y dejaremos de nuevo de aprovechar su programación y mejor ejecución del gasto, porque serán recursos excedentes y no programables. Para 2024, insistiremos en que se proponga desde el Ejecutivo un monto más apegado a la realidad financiera de la ciudad y evitemos la subestimación de ingresos, porque como se ha demostrado en cada cuenta pública, siempre crece de manera significativa, pero no se aprovechan esos recursos de forma planeada o programada. En general, por lo que le toca a los conceptos de ingresos que señala en su informe, decirle que sabemos que el impuesto predial y el impuesto sobre nóminas son los que más aportan al recaudo de la ciudad, y no podría ser de otra manera, porque son los contribuyentes cautivos históricamente que se tienen. Nos hubiera gustado, secretaria, ver en su informe cuáles fueron los resultados de la implementación del recargo a las aplicaciones electrónicas de entrega a domicilio, de lo cual lamentablemente no nos informan aún, y cuando se estableció que deberían incluirse en los informes de avance trimestral del monto captado por ese concepto. Espero que nos pueda dar el dato exacto y su evolución desde la implementación de este recargo desde hace 2 años. El informe presenta cifras al segundo trimestre de 2023, indicando que los ingresos totales alcanzaron un monto de 154.801 millones de pesos, un crecimiento de 3.9% en términos reales respecto
embargo, considero que sería hasta noviembre cuando, con los resultados del tercer informe trimestral, podríamos proyectar un cierre fiscal y valorar errores o éxitos concretos en la recaudación, secretaria. Aunque debo decir y reconocer las acciones y esfuerzos por mejorar la política fiscal y recaudatoria en favor de los ingresos de la ciudad, que indica en una parte de su informe. En materia de egresos, debo decirle que reconozco los avances en la canalización del gasto en los temas que señala el informe, como los recursos destinados a grupos vulnerables, beneficiando a más de 1.7 millones de personas. También reconozco los 70.500 millones para atender las demandas sociales, con los que se atiende a más de 1.2 millones de beneficiarios. Otro aspecto a valorar es el dato sobre el hecho de que se renovó la flota de trolebuses del servicio de transportes eléctricos de 120 trolebuses a 442 unidades nuevas, que a finales de año se tendrá una flota de 500 trolebuses y que también se tenga el 82% de la construcción del tren interurbano México-Toluca. Sin embargo, secretaria, en todas estas metas que nos señala en el informe y la inversión histórica en la ampliación, mantenimiento, reparación y renovación de la infraestructura hidráulica que fue de 16.884 millones de pesos, no veo la coordinación y logros con las alcaldías en este informe. Las alcaldías son reconocidas por todas y todos como los gobiernos de primer contacto y solo se mencionan como beneficiarias de las acciones de gobierno central, pero considero que son más importantes que eso para que todo gobierno funcione, y estoy segura de que usted y este gobierno han hecho cosas buenas coordinándose con las y los alcaldes. Nos hubiera gustado mucho que se hubiera incluido en su informe la evolución de las alcaldías y destacar sus acciones más importantes ligadas con su secretaría y conocer logros consolidados de usted de la mano con las alcaldías en toda la ciudad, porque pareciera que no hay un trabajo en conjunto con estas. Al igual que en los ingresos, considero que es temprano para hacer un análisis a fondo y valoración del gasto en la ciudad. El informe es enunciativo y conceptual, habla de costos de inversión, pero no necesariamente de beneficios a la población. Y no es productivo aún revisar la relación costo-beneficio de la gestión financiera, específicamente el gasto, porque el informe versa sobre cifras a mitad del año. Por eso quiero que en los encuentros subsecuentes ahondemos en los temas. Quiero compartirle aspectos importantes sobre la política de compras consolidadas, secretaria. Según mi percepción, las compras consolidadas son un mecanismo que busca el ahorro del gasto gubernamental, con la lógica de que al comprar de manera consolidada o por volumen puede lograrse una mejor compra y un ahorro significativo. Esto a cambio de no dejar que estas operaciones las hagan otras unidades de gasto, incluyendo a las alcaldías. Pues aquí quiero preguntar si de los ahorros existe algún mecanismo de retorno a las alcaldías que les permita participar de esas economías o no. Y si es el caso, ¿por qué no participan? En otro aspecto hay que señalar que si sumamos este factor de compras consolidadas al hecho de que en el capítulo 1000 de servicios personales también los concentra el gobierno de la Ciudad de México, es de todas y todos conocido el margen de flexibilidad de gasto y es muy estrecho para las alcaldías y ello limita su desarrollo y lo sujeta presupuestalmente a la voluntad del gobierno central. Todas y todos en esta ciudad sabemos la posición del gobierno central es no dejar avanzar la autonomía administrativa y financiera de las alcaldías, pero al mismo tiempo en este mismo informe se presume la autonomía financiera de la ciudad respecto del gobierno federal como motor del desarrollo. Esto es una contradicción evidente de su política fiscal porque la autonomía financiera que se exige a la federación se limita a las alcaldías. Y bueno,
aquí, secretaria, a propósito de la reactivación económica que aborda en su informe, comentarle que en 2023, con datos de su propia dependencia en los programas de mi beca para empezar y al programa de entrega de útiles y uniformes escolares, se tiene un presupuesto programado de más de 8,000 millones de pesos. En contraste, para este 2023, el gobierno de la ciudad tiene programado gastar poco más de 9,000 millones de pesos en el impulso a las pymes, bajo el concepto de acciones en materia de competitividad y emprendimiento, pero la totalidad de este monto se registra en el gasto corriente según el POA de la CEDECO 2023. Es por eso, secretaria, que le pregunto en el contexto e importancia que han demostrado estas empresas en el impulso y reforzamiento de la actividad económica de la ciudad. Si no considera usted que debería reorientarse específicamente un monto equilibrado entre el de las becas y el dirigido al apoyo de las pymes. Por otra parte, señora secretaria, el programa Mi Beca para Empezar para este 2023 crece en términos nominales 25.5% respecto de 2022, según las reglas de operación publicadas, es decir, más de 1.300 millones de pesos. Le pregunto si, considerando que este programa, como todos los demás, no debe usarse con fines electorales, ¿qué acciones propone su secretaría o está implementando para evitar que el programa se utilice con fines clientelares y de base electoral para este 2024? Por mi parte sería cuanto.